Bueno, ¿me escuchan bien? Buenas tardes. Estamos hoy aquí en el stand de la Universidad de los Andes con Marina Garone Gravier y me parece muy importante hablar un poco del perfil de Marina porque creo que eso también nos ayuda a entender muchísimo de las razones que la llevan a trabajar lo que ella trabaja. Ella es diseñadora de la comunicación gráfica de la UAM y luego tiene una maestría en Historia del Diseño y un doctorado en Historia del Arte de la UNAM. Eh, Marina es argentino-mexicana y trabaja líneas de investigación como la historia del libro, la tipografía, la cultura empresa en lenguas indígenas y la edición, el diseño atravesados por asuntos de género. Yo tenía la convicción de poner algunas de sus publicaciones más recientes, pero realmente es un catálogo tan extenso que creo que es mejor como buscarla en Google y ver todo el trabajo que tiene porque ha sido muy, ¿cómo se dice cuando escribe mucho? Prolífica en su escritura. Pero de la portada del libro o de la contraportada del libro rescato dos cosas que son importantes por mencionar. Que coordina el Seminario Interdisciplinario de Bibliología, el cual fundó ella misma, y también fundó la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Y hace parte desde el 23 de la Academia Mexicana de Lengua. Y además de, digamos, su interés por la divulgación de la ciencia, en clave científica o en clave de paper académico y trabajo académico, tiene un podcast llamado Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Entonces, Marina, bienvenida a Colombia. Muchísimas gracias, Margarita. Me enorgullece que seas tú la madrina acá del lanzamiento y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, pero sobre todo a mis editores, que los quiero mencionar: Uniandes, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Santiago de Chile. Muchas gracias. Bueno, Marina, vamos a hablar del libro Las mujeres y los estudios del libro en la edición en Iberoamérica. Y este libro está dividido en tres partes. Una primera parte en la que hablas un poco o la que se hace es una edición de varias mujeres académicas que escriben sobre procesos de otras mujeres en el campo de la edición. La primera parte del libro hace un recorrido por algunas historias del mundo del libro antiguo hasta el siglo XIX. La segunda parte del libro se enfoca en perfiles editoriales de mujeres del siglo XX y el siglo XXI, y la tercera parte del libro es como una mirada más interdisciplinar, si se quiere, de la aparición de cómo están las mujeres insertas en el mundo del libro iberoamericano hoy. Quisiera que nos contaras un poco cómo surge la idea de este libro y, y cómo se arma este entramado de investigadoras que dan voces a otras mujeres en este libro. Lo que sucedió en 2022 es que celebrábamos los 10 años del Seminario Interdisciplinario de Bibliología, que tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas en la UNAM. El instituto es quien administra y coordina la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México. Y cada año habíamos tenido una especie de eje temático, pero cuando llegamos al año 10, yo me quise dar un autorregalo y dije, vamos a hablar de mujeres todo el año. Lo bueno para eso es que a lo largo de mi carrera académica desde estudiante había tenido la posibilidad, inclusive en mi trabajo como diseñadora gráfica y editorial, trabajé muchísimos años para organizaciones no gubernamentales, para Naciones Unidas, para UNIFEM, grupos de trabajo con mujeres en condiciones desfavorables, etcétera. Me había ido topando con muchas personas que habían reflexionado entre el cruce de la edición, el campo editorial y la presencia de las mujeres. Entonces, a la hora de imaginar ese año académico, que se resumía en sesiones mensuales con una presencia aproximadamente de 3 o 4 presentaciones por mes, empezaron a surgir todas esas personas que yo había conocido a lo largo del tiempo
con invitaciones explícitas, y en otros casos una de las invitadas decía, oye, y yo conozco a otra persona. Entonces se fue haciendo una red natural del programa académico. Sesionamos de febrero a diciembre, y los trabajos que están acá reunidos, esto no es una memoria de un congreso o unas actas. Era como, estas presentaciones eran la excusa o el detonante de la redacción de estos ensayos. En algunos casos, las personas que participaron ya tenían obra publicada en forma de libro o de capítulo o de reflexión sobre el tema desde el punto de vista metodológico o historiográfico, y en otros casos fue una invitación, una provocación. Yo tengo algunas colegas, casi todas fueron mujeres, bueno, más bien todas fueron mujeres en el libro. De hecho, fue una de las cosas que en un momento dado en un dictamen se nos criticó, ¿por qué un libro de este tema estaba exclusivamente integrado por mujeres? Entonces yo no pude responder a ese dictaminador porque no lo conozco, no, es ciego. Tendría que haberle dicho, ¿y por qué los otros libros de historia del libro están todos hechos solo por hombres, aunque sea el tema de mujeres? Pero bueno, esa es otra historia, pero que hace a la historia del proyecto editorial de este libro. Se participaron más de 30 mujeres. Al final quedaron 28 participantes con 26 capítulos. Es decir, había un proyecto bastante ambicioso. O sea, si tengo que ser autocrítica, sí era ambicioso por el número de perfiles, por la diversidad y la representatividad regional, por el hecho de querer amalgamar Brasil y Hispanoamérica, que esa es otra de las cosas que nos proponíamos. Bueno, en el seminario lo venimos trabajando hace mucho, en la red latinoamericana también, y también incluir España, pero no España como el punto de gravitación, sino España como invitada a América Latina. Había muchas cosas que yo quería que ocurrieran en este libro y fueron generándose, afortunadamente, se fueron dando. La generosidad de las colegas, bueno, ni se diga, era una verdadera tertulia. Por supuesto que en las reuniones mensuales no había solo mujeres. El seminario está actualmente integrado por más de 70 miembros regulares y otro tanto de oyentes. Entonces realmente se dieron discusiones muy potentes, muy poderosas, y esos comentarios y críticas luego se virtieron a los capítulos. Y también sucedió algo que te comentaba hace un momento, que algunas participantes de las exposiciones, luego por cuestiones de compromisos académicos y demás, no pudieron participar con capítulos, pero en todo momento fueron aliadas y participaron en la reflexión y en la problematización de lo que estábamos queriendo abordar. Entonces, el detonante fue un autorregalo por un lado, pero también imaginar, o sea, sí quedó claro desde el principio, pero nos quedó claro a todas las participantes que estábamos queriendo hacer algo que no existía, un libro que no existía, no de esta manera. Por supuesto que había habido dossiers anteriormente, eso sí, hay que decirlo en su justa medida, que había proyectos temáticos muy acotados a una periodicidad, una cronología, fundamentalmente del periodo contemporáneo, pero no un diálogo de diacronía amplia y un proyecto que sea genuinamente interdisciplinario. Este también era un reto, porque los trabajos a los que tenemos acceso habitualmente tienen un sesgo disciplinar muy marcado. Por ejemplo, es el cruce de mujeres y literatura. Y el objeto libro es un objeto en el que se plasma esa interacción. O ilustradoras y edición infantil. Pero seguimos, es como si conviviéramos en una casa llena de recámaras, pero con las puertas cerradas. No dialoga una recámara con otra, es decir, no circula el aire. Y era algo que también queríamos fracturar en la idea de este libro. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que pasaron en la concepción de esta obra. Perfecto, muchas gracias. En la primera parte del libro haces un rastreo, bueno,
quienes escriben hacen un rastreo de la presencia de las mujeres en la edición. Y bueno, y tú hablas de las viudas como también como un detonante para investigar un poco más sobre quiénes eran esas viudas. Pero te quería preguntar de lo que has investigado, de lo que han discutido, de lo que está aquí en el texto, eh, ¿qué nos puedes contar de cómo estaban las mujeres involucradas en la edición en la antigüedad? O sea, en los casos que ustedes tienen de la América pre-siglo XIX. Sí. Como mencionó Margarita, está esto articulado en 3 secciones y la primera nuclea 2 tecnologías de la palabra. La del libro antiguo, que va del siglo XVI a la mecanización de la tipografía, que es primer tercio del siglo XIX, y la otra tecnología es la, digamos, de tipografía, ya como linotipografía, que todavía llega al 20, pero nosotros hicimos un corte hacia finales del 19, principios del 20. En esta primera parte, entonces, no estamos solo hablando de la presencia de las mujeres en el mundo del libro, en tanto fundamentalmente empresarias y integrantes de dinámicas familiares que van a ser quienes hereden talleres de imprenta, sino que estábamos hablando de unas formas particulares de producir libros. Por eso hicimos ese recorte de esa manera, porque la dinámica relacional en las empresas editoriales va a cambiar mucho en el siglo XIX, al menos en América Latina, que es el momento de explosión de talleres tipográficos, que esto viene también a cuento con las independencias nacionales. Entonces ahí hay una transformación en qué participa la mujer, en cómo y dónde. Para la primera parte, nosotros tenemos un problema metodológico, que es identificar dónde están las mujeres porque forman parte de esquemas familiares. En la América española, durante el periodo colonial, hubo mujeres documentadas con nombre y apellido trabajando en lo que es actualmente México, Guatemala y Perú. No hemos todavía, no quiere decir que no existan, encontrado, por ejemplo, para el siglo XVIII en el caso colombiano. No hemos encontrado para el caso del Río de la Plata. ¿Por qué menciono esos lugares y no menciono otros? Porque es ahí donde hubo imprentas en el periodo de la administración colonial. En el 19 ya empieza a haber en muchísimos más países, en todos los países de América Latina, y no solo en las capitales. Esas primeras mujeres del periodo colonial no trabajan de manera independiente, trabajan en una dinámica familiar, donde trabajan todos los integrantes de la red familiar. Entonces, el reto metodológico ahí es poder identificarlas en su individualidad, no solamente con nombre y apellido, que era un gran problema que teníamos, aparecen como las viudas de, pero muchas veces sin su nombre de pila, sino que también hay una discusión permanente en la historiografía que es, bueno, pero realmente ¿qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué sabían hacer? ¿A poco realmente trabajaban en la imprenta? Afortunadamente, con los trabajos que hemos hecho, que los que están recogidos en este libro y los que no están en este libro, pero en otras fuentes, en otros estudios, hemos podido ver que son gestoras de préstamos, que son quienes tramitan permisos de impresión, porque toda obra, así como ahora buscamos el ISBN o el ISSN, antes se tenía que pedir los permisos legales, tanto en la administración real como en la administración eclesiástica para la publicación de las obras, y las vemos en muchas operaciones mercantiles, y las vemos inclusive rentando o alquilando las imprentas a sus propios hijos. Historiográficamente hemos descubierto cosas que si uno lee los libros de 25 años para atrás, se cuenta otra historia. Se cuenta, por ejemplo, de algunas impresoras. El dueño era el esposo, ella es la heredera cuando muere, pero en realidad eso está heredándolo un ratito porque se lo transmite al hijo. Los documentos nos han permitido demostrar, en muchos casos, que desde el inicio la dueña es ella, que por una cuestión estratégica el administrador es el marido, que ella sigue siendo la dueña de la imprenta y que le alquila a los hijos del taller. Esto, cuando uno encuentra esa documentación, inclusive con testamentos reiterados, con fórmulas, por ejemplo, que se repiten en México y en Guatemala, de impresoras que dicen
que no quieren que se separe la imprenta para que todos los miembros de la familia sigan comiendo del fruto financiero que ella da, es que ahí ya pasamos más allá de la historia del libro. Ya pasamos a entender cómo piensa una mujer impresora y editora en el periodo colonial. Por otro lado, hay que entender que los libros se hacían en espacios próximos al ámbito de residencia familiar. Esto no solamente acá, también en Europa, ¿no? Tenemos muy documentados casos como, por ejemplo, la imprenta flamenca de los Plantino en Amberes, donde está físicamente el taller al lado de la casa familiar. Como en el medioevo. Como en las artes del medioevo. Absolutamente. Y está al lado de los animales, de la vaca, las gallinas, o sea, son unidades de producción. Y una cosa complementaria que hay que señalar es que nosotros en América Latina, para el caso de los impresores, no tuvimos gremio, a diferencia de España. Esto permite una cierta flexibilidad en la movilidad social y en el ejercicio de ciertos roles que, por ejemplo, en España hubiera sido muy diferente, porque ahí sí hay un gremio. ¿Por qué no hay gremio acá? Porque el tamaño de mercado no es suficientemente grande como para que se requiera una regulación tan exigente. Entonces, podemos ver con los estudios que se recogen en esta obra para el periodo colonial, hemos podido quebrar ciertos estereotipos, ciertas narrativas que ponían en un lugar absolutamente incidental a la mujer. Y por otro lado, ya para el siglo XIX, mostrar que con los cambios, no solamente tecnológicos, sino con, después de la Constitución de Cádiz, con el cambio en las normativas de libertad de imprenta y la explosión de la producción periodística y demás, empieza a ocupar otros roles la mujer. Se empieza a ser un sujeto posible de consumo lector, se empiezan a hacer periódicos especialmente destinados a ellas, pero ellas también empiezan a ser escritoras consuetudinarias e incluso en muchos casos ellas mismas fundar talleres y tener también una acción y una actividad militante que antes quizá no era tan evidente, no lo vemos tan, en el antiguo régimen no lo vemos tan nítidamente como lo empezamos a ver en algunos de los perfiles recogidos del siglo XIX. Entonces, la primera parte de este libro, cada una en su manera, rompe o aporta información de fuentes primarias y análisis e interpretaciones interdisciplinarias que rompen con ideas viejas, ¿no? Entonces, ahora nadie nos puede decir que la señora nada más hacía el potaje para los tipógrafos. Tenemos sus firmas, tenemos sus contratos, tenemos sus inventarios, tenemos sus testamentos, tenemos su voz, las tenemos financiando obras. Eso no lo sabíamos. Pero ¿por qué no lo sabían si los documentos estaban allí? Es decir, ¿dónde se da el teléfono roto? Bueno, se da de muchas maneras y yo sí creo que acá hay una cosa más profunda que sería casi psicoanalítica, que tiene que ver con el sesgo de género o más bien la mirada patriarcal. Pasa, por ejemplo, el hecho de que en un testamento un impresor, Juan Ruiz, hereda la imprenta, estoy hablando del siglo XVII, a su nieta Feliciana Ruiz y dice, por ser la más perita en el arte y saber cada una de las técnicas, y la historiografía recoge que se la heredó a Feliciano Ruiz. O sea, el sesgo puede venir hasta de un corrector de estilo que hace una corrección en el nombre de la persona. Y esto es real. Y en otros casos es mucho más ostensible que aunque... ¿Qué evidencias tenemos? Tenemos evidentemente las fuentes primarias, pero también los pies de imprenta. Importantes investigadores vivos, actuales, ¿no? Siguen manifestando, siguen entendiendo o siguen concibiendo que el hacer libros en el periodo colonial está dado sí por labores manuales, pero también financieras y también de corrección de estilo y también de, digamos, edición en el sentido de curaduría de contenidos, ¿no? Y ellos, la mayoría de los discursos, y digo ellos porque la mayoría son varones,
aunque también hay alguna prófuga que piensa así, consideran que las mujeres no podían hacer esto porque no tienen la fuerza suficiente para jalar de la prensa mecánica. O sea, razonan que en razón de la falta de fuerza física no pueden haber sido tipógrafas. Cuando el jalar la prensa es una de todos los procesos mecánicos que se requieren para componer un libro. Agarrar tipo por tipo para hacer una línea de texto no requiere ninguna fuerza física. Es más, no se requiere ni siquiera ser letrado para hacer eso, porque es una tarea de identificación gráfica de signos. Muchos impresores, varones, fueron analfabetos. Y eso no los hacía menos impresor. En la historiografía nadie les dice, no, bueno, este no es impresor porque no sabe leer. Entonces se aplican, el teléfono descompuesto, lo que se evidencia en la historiografía, es que se aplican criterios diferentes de valoración al trabajo intelectual, de gestión comercial y físico, si se trata de hombres o mujeres. Entonces, en algunos momentos se piensa que la mujer no puede ser impresora porque no jala de la prensa, pero no se considera eso para el caso de un hombre. Se está presuponiendo que todos los hombres van a tener fuerza física y que van a poder jalar de la prensa. Cuando sabemos, lo voy a poner en otra clave. Tenemos un gran problema, por ejemplo, con la historia de las infancias, porque mucho del trabajo de niños está invisibilizado en función de la descripción física de qué hacían o qué podían hacer. Además, no tenemos muchos registros o censos. ¿Eso equivale a decir que no hubo niños trabajando? No. Eso equivale a decir que es difícil documentarlo. Pero es eso, no es que no estuvieron. Y con las mujeres pasa algo por el estilo. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. ¿De dónde viene el teléfono descompuesto? Viene porque se pone siempre no una duda razonable, sino la duda sobre la duda sobre la duda, y aún con la evidencia se sigue dudando. En esa medida te quería preguntar, porque hemos visto que hay muchas mujeres que han sido sacadas del olvido una y otra vez, como salen del olvido y pasan al olvido, salen del olvido y pasan al olvido. Y hay una pregunta que planteas en la introducción de qué medidas debemos tomar para que la manera como esos archivos son catalogados desde entrada, el primario, pueda evidenciar el error. Y te quería preguntar si eso también se está haciendo. Sí, es muy buena tu pregunta. Hay un importante movimiento y que nosotros estamos queriendo activar de manera muy específica en un nuevo seminario que fundamos el año pasado. Este surge de un seminario y después del crisol que se gesta con este libro, fundamos el año pasado, junto con la doctora Elizabeth Treviño, el seminario Mujeres y Estudios del Libro. Una de nuestras acciones que está ahora vigente es un proyecto de despatriarcalización del archivo y la biblioteca. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes hagan el ejercicio en cualquier biblioteca patrimonial, nacional o no nacional, pero patrimonial. Cuando nosotros accedemos a un catálogo, el catálogo es el filtro, es la red con la que nosotros cazamos el texto. Los metadatos que están en ese catálogo, los habituales son autor, editorial, año y elementos físicos como las páginas, el ISBN si es fondo contemporáneo. El problema es cuando nos vamos a la falta de sistematización de algunos datos al pasado. Entonces, el grado de nitidez, de foco, de filtro que provee el catálogo es muy variable. ¿Qué detectamos y qué estamos queriendo remediar? ¿Qué estamos haciendo? Es una campaña además colaborativa con el usuario de la biblioteca y con el lector y con las agentes. No se registran habitualmente en los datos de autoría ilustradoras, correctoras, editoras, fotógrafas, impresoras, encuadernadoras, todas las demás personas, traductoras, a veces les va mejor, pero no siempre. Entonces hicimos una ficha, un modelo, que es una invitación
que se puede aplicar y lo estamos queriendo que nos la copien en todos lados, que es, tú has participado en este libro, busca el libro en el catálogo de la biblioteca. Si el libro está y no está tu nombre, llénanos la ficha y mándalo. Ayúdanos a mejorar nuestros anteojos para que te podamos mirar. O sea, míranos para que te podamos mirar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer mucho. ¿Cómo se puede hacer? De manera colectiva. Las instituciones, todas, tienen personal finito. El catálogo es una obra permanente en construcción, porque las preguntas por épocas van cambiando, ¿no? Entonces, eso pasa, por ejemplo, en todos los campos, no importa el género editorial, ¿no? Entonces, la visibilización es una labor permanente, pero que en una biblioteca patrimonial no puede soslayarse, o sea, es obligatorio. No hay punto de negociación, es así. Y técnicamente hablando, nuestros sistemas ahora, inclusive WordCat, permiten hacer esos rastreos. Estamos haciendo el primer piloto, se corta ahorita, el día de hoy se corta el primer piloto, para ver qué tanto pudimos capturar. Yo sola, hace 3 años, hice el rastreo de la presencia de una ilustradora del exilio español en México, Elvira Gascón, que fue muy activa en Fondo de Cultura Económica, en muchas editoriales del exilio establecidas en México. En la biblioteca tenemos más de 600 registros, o sea, más de 600 obras de ellas que no están registradas en el catálogo. Este es un ejemplo de una sola persona, una ilustradora. Pongan eso con correctoras, traductoras, fotógrafas, diseñadoras, ilustradoras, impresoras, encuadernadoras. Entonces, se puede hacer. En archivos de manuscritos y todo eso es un poco más difícil, pero se puede hacer también. Y yo creo que ahí sí hay que pensar entre todas y entre todos, ¿no? ¿Qué queremos que nos digan nuestras bibliotecas y cómo queremos hacer nuestra historia del libro, ¿no? Y qué queremos hacer en la edición para adelante. Porque si no tuviéramos las fantásticas páginas legales que tiene, por ejemplo, este libro, no sabríamos. Pero en otros momentos esa información no está en la legal, está en el colofón. Y en otros momentos hay que irse a otras estrategias de indagación, porque no siempre están aquí plasmados. Las autoras que hacen parte de este libro son autoras contemporáneas, pero ciertamente hay referencias a autoras o académicas o pensadoras de otros momentos, ¿no? Entonces quiero que nos cuentes un poco cómo es esa herencia que recibimos de esas otras mujeres y que, digamos, qué perspectivas se han sumado a su visión que permiten profundizar el borramiento y dar una nueva lectura a sus lecturas. Mira, hubo libertad, cada participante escogía el registro, digamos, expresivo, aunque la escritura es académica, no es impenetrable, afortunadamente no es un libro de química, aunque tiene química. Y sí, cada uno de los capítulos tiene una densidad crítica que se ve tanto en la bibliografía, porque cada capítulo tiene su bibliografía, como en las notas a pie. Todos los capítulos tienen un sustento de fuentes primarias riquísimo, que permite a un lector darse cuenta de dónde más puede ir a buscar para encontrar a las otras. Y hay mucha lectura en red, o sea, quien lee un capítulo y quien lee entre capítulos va a ver a estos referentes, porque hay microhistoriografías dentro de cada uno de los capítulos. Se menciona quién antes había hecho eso. Como mencionó Margarita, tenemos una representación regional bastante sólida, lo más que pudimos hacer. Créanme que
hicimos mucho esfuerzo para que esto fuera verdaderamente polifónico, verdaderamente polifónico. Y entonces algunas de las escritoras mencionan, este tema mío, este tema que ahora lo estoy trabajando yo, lo trabajó antes tal persona, o lo trabajó tal persona, pero no miró esta parte, o hace una crítica de cómo fue abordado el tema antes. En mi caso, por ejemplo, el hecho de acercarme a la figura de Carolina Amor de Fournier, que fue una editora mexicana que empezó a trabajar en los años 40 y que, bueno, murió hacia los 2000, sí, un poquito antes. Ella tiene varias características. Primero, no fue solo editora, fue traductora, fue editora eminentemente de edición científica mexicana, es precursora de la edición médica en México, que es un campo muy masculinizado. Tuvo una actividad gremial potentísima. Ella fue, digamos, responsable de lo que sería la Cámara del Libro, la Cámara de la Industria Editorial en México, promotora. Fue representante de México en ferias como esta, por ejemplo, en Venezuela. Fue cadena de transmisión de la modernización de la edición científica médica, traduciendo textos de Estados Unidos para la nueva formación de médicos en México y América Latina, porque en los paratextos de sus obras dice claramente que su intención, y distribuían a América Latina, era mejorar la educación de los nuevos profesionales de la salud en la región, inclusive atendiendo problemas endémicos, de salud endémica, ¿no? Ciertas, sobre todo asuntos de plagas o de algunas cosas específicas. Esta persona no fue solo editora, o sea, yo no me enfoqué en ella solo como editora, sino en su figura gremial. De hecho, fue la primera mujer que recibió el premio Juan Pablo Salarte Editorial, que es un premio vigente al día de hoy, en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Pero además es una mujer que reflexionó sobre las impresoras del pasado. O sea, yo llegué a Carolina cuando me encontraba con mis viudas coloniales. Y ella ya había reflexionado en los mismos términos en que yo la entendí, como nuestras antecesoras, muy borradas. Y ella no solamente escribe un opúsculo sobre eso, sino que Carolina es egresada como maestra, fue maestra editora de una maestría de estudios editoriales mexicana, pionera, la maestría de los años 40, hasta su título tuve oportunidad de ver, entrevisté al hijo, a la nieta, conocí su biblioteca. Carolina daba clases de historia del libro y ella hablaba de este tema. Entonces, cuando hablamos de qué pasó antes, es que hay que ver, no vamos partiendo de la idea que todo se nos ocurrió a nosotros, no. Encontramos a estas personas, retomamos esos temas, pero no los retomamos con la misma dimensión. La discusión, digamos, de estos perfiles profesiográficos, ella no hizo esa reflexión. La perspectiva de género, ella no la aplicó, no tenía esa mirada. Y, por ejemplo, la cuestión cuanticualitativa de cuántas, cómo, dónde y qué, tampoco lo había aplicado. Era una perspectiva enumerativa la suya. Entonces, retomamos, ayornamos y pasamos la estafeta. Y esto lo hemos, o sea, cada uno de los capítulos en micro tiene algo parecido a lo que yo hice con el mío. Entonces, es una puesta al día de un tema, pero también una invitación a decir, miren, al lector, nosotros miramos esto así. Es una propuesta. Ustedes vean, ¿no? Algunas de esas miradas son muy en micro, en el sentido de que son al personaje, y otra es a un conjunto de perfiles.
y otras miradas son a las prácticas. Entonces, no sé si con eso más o menos respondí tu pregunta, pero eso es un poco lo que hicimos para rescatar, y también procuramos hacer una crítica de aquellos abordajes que nos parecían problemáticos, por decirlo finamente. O sea, también hay una posición política de que por qué estamos haciendo este libro y por qué no lo estoy haciendo yo sola y por qué estamos escogiendo estos casos. Y de todas maneras hay una autocrítica. Por supuesto que no están recogidos todos los casos posibles. Primero, porque no era una enciclopedia, era un libro. Y ya bastante los editores publicaron no sé cuántas páginas, más de casi 700. Entonces, primero, una cosa es un libro, otra cosa es una enciclopedia. Por otro, sí hay todavía mucho trabajo por hacer. Entonces, no es que no fuimos por los casos más fáciles, por supuesto que no. Pero esto también era una provocación, ¿no? Así como encontramos a Carolina, estoy segura que en cada uno de los países de nuestra región va a haber otra editora científica. No es una excepción ella. Tampoco voy a decir que son un pelotón, pero no, hasta ahorita no la tenemos. La última sección del libro abre la puerta para un trabajo más contemporáneo. Y me gustaría en esa medida preguntarte sobre la agencia de las mujeres que están en la edición contemporánea y cómo esa agencia ha tenido un impacto en la materialidad del libro, en los catálogos, y en fin, cómo ves tú el rol de las mujeres en la edición contemporánea. Mira, la última sección para mí es una que debería usarse como para hacer un curso prácticamente, porque es la más ruda en términos metodológicos y la que tiene más capacidad de transferir como modelos de análisis a otros casos. Desde la propuesta Edición Independiente y Género en Iberoamérica, que son propuestas de cómo usar los instrumentos cuantitativos y las categorizaciones que hace Ana Gallego Cueñas de la Universidad de Granada, hasta, y respondiendo más concretamente, el tejido que se da en el texto de Jenny Teresita Guerra y de Ivana Mijal, sobre todo, porque ellas abordan fundamentalmente la edición universitaria, que es donde está el volumen mayor. O sea, si por géneros editoriales nos reflexionáramos dónde están las mujeres en la edición hoy, habría, yo diría, 3 campos fundamentales: la edición independiente, la edición infantil y la edición universitaria, en términos de volumen, cuantitativamente hablando. Entonces, esos capítulos son los 3, el que mencioné, el de Ana, el de Teresita, el de Jenny, perdón, y el de, también el de Laura Elisa, porque ella habla de las directoras de literatura y publicaciones en la Universidad Nacional. Porque ahí se ven algunas continuidades en las prácticas editoriales. Es un trabajo muy gregario, es un trabajo que no es que sea difícil encontrar a las mujeres, pero ellas no se identifican en sí como individuos aislados, sino que su perspectiva es de trabajo en red. Entonces, a mí me pareció muy interesante que, si bien en las exposiciones durante el año se oyeron todas con todos, en la escritura ya no cada una trabajó de manera aislada, pero el resultado escrito final se encontraban esas continuidades. Entonces, eso no es un azar, eso no es una casualidad, eso ya podemos identificarlo como un indicador. Salvo el caso del trabajo de Ana Gallego, no profundizamos mucho. Hay temas que no se tocaron en el libro, como por ejemplo la cuestión de las mujeres y los derechos laborales, o la parte de los sueldos o las retribuciones financieras
y las mujeres. En pocos casos se trabajó el tema de la conciliación y el trabajo de las mujeres en el campo editorial. O sea, este libro no cubrió todo el registro posible de temas que son necesarios abordar para poder explicarse más cosas. Y lo digo no solo como autocrítica, sino que lo digo para que no asumamos que si no está es porque eso no se da en el campo de la mujer. No está en este libro. Porque si no es como dar un hecho dado, ¿no? Ah, no, las mujeres no necesitan conciliar. No, sí necesitan. Y hay muchas cosas que atender en eso, pero que no fue profundizado en esta obra, ¿no? Entonces, las variantes que vemos para el campo de la edición universitaria, yo digo que es un campo que en sí mismo ameritaría un estudio específico. Eso lo hemos hablado en otros contextos. Yo creo que sí es muy difícil, aunque siempre usamos el concepto mujeres en el campo editorial en plural, hablamos de mujeres, habría que refinar aún más las miradas para que los aportes sean más sustantivos. Es decir, preguntarnos por las mujeres en el campo de la edición universitaria, eso solo ya es una indagación. Preguntarnos por las mujeres en el campo de la edición independiente, eso solo ya es una indagación. O hablar de la división de trabajos dependiendo de las dimensiones de los proyectos editoriales, y entendiendo por proyecto los sellos, eso solo es. O sea, yo sí creo que necesitamos, para hacer justicia al tema, hacer segmentaciones, no querer llegar muy rápido a conclusiones, porque acá no estamos documentando algo solamente, no, estamos marcando una agenda laboral, política, cultural, intelectual, profesional, de muchos matices, ¿no? Inclusive de salud pública, diría yo. No, y no solamente en los campos de edición como variables, sino en las diferentes formas de ser mujer, digamos, Absolutamente. variables étnico-raciales, variables regionales. Totalmente, porque por ejemplo, un tema que no ha sido tratado acá y que yo no he visto, bueno, sí en algunos los trabajos de Ana, pero no para el campo el latinoamericano o para, por ejemplo, la edición universitaria como tal. No tenemos el cruce entre las edades de las mujeres y su impacto en la vida laboral. Podemos seguramente encontrarnos, podemos hacer hipótesis y plantearnos que hay ciertos concentrados etarios, ¿no? Tenemos algunos campos y algunos roles en donde vamos a ver más presencia de las mujeres en ciertas edades, luego vamos a tener un gap ahí en la cuestión reproductiva o no reproductiva, o la cuestión de los divorcios o todas las cosas que nos pasan a las personas que somos personas. Entonces, yo sí creo que hay muchas preguntas que se pueden hacer, y para eso hay que afinar los instrumentos de análisis, porque si no, seguimos hablando de la mujer como un inmanente, como algo muy homogéneo, como muy parejo, como si la diseñadora de 25 años que está trabajando egresada de la carrera fuera en su mujeritud lo mismo que una correctora que está a un año de jubilarse. Y como si la única variable que afectara su relación fuera ser mujer. Y Claro. no la socioeconómica, Exactamente. ¿sí? No la vida familiar, que son variables que sí se abordan cuando se piensa en los prejuicios, Sí. que impiden que se reconozcan esos oficios, Sí. en el pasado. Sí. Yo quisiera hacer una última pregunta antes de abrir el espacio, si alguien quiere preguntar, y es, bueno, y esta pregunta, no sé si espero que no sea incómoda, pero bueno, digamos que tú aquí cumples una función doble, porque eres académica, estás inserta en el mundo de la editorial académica, entonces, y hablaste un poquito ahora de la editorial como un lugar feminizado,
y sin embargo sigue habiendo retos para las mujeres en el sector. Entonces, como que nos cuentes un poco más sobre la experiencia en este campo, que es un campo en el que tú te cruzas, digamos, como una, o en el que estás en el centro como de un Pitágoras, ¿no? Que tiene las tres variables. Bueno, primero, para mí cada libro, de manera muy particular, pero para mí cada libro es una combinación entre reto, o sea, si no me voy a divertir, si no me voy a enojar, porque también hay que enojarse, si no voy a aprender algo nuevo, si no voy a salir de mi nicho de confort, mejor no hago el libro. Primero. Segundo, si lo voy a hacer sola, tampoco lo hago, porque esto no es autoedición. Pero además de ser un reto, tiene que ser una cosa que permita que luego venga otro libro y otro y otro, y no mío, ¿no? O sea, es pensar al libro como una pieza en la que nos pensamos. Y por eso también hay que luego correrse del lugar. Sí hay un grado de liderazgo, pero también hay un grado de decir, pues yo soy pelotón, o sea, yo voy, vamos todas y todos, porque pues acá también están los editores, o sea, todas las personas que participan en esto, que no fueron solo mujeres. Ahora, plantear un proyecto así, que insisto, no es un dossier, que es ambicioso, implica que algunas personas se tienen que acomodar en la silla, como a ver, barájamela más despacito, ¿no? Ya mencioné el hecho de una de las primeras cosas que sucedió, ¿por qué no hay hombres? Y bueno, uno tendría derecho a preguntar, ¿y por qué tiene que haberlos? Podemos hacer una apuesta y ver en esta feria cuántos libros colectivos de cualquier tema están hechos solo por hombres. Y les garantizo que van a ser la abrumadora mayoría. Pero eso no es solamente una provocación de decir, bueno, lo vamos a hacer. No, es que hay que hacerlo y hay que sostenerse. Porque el libro no es solo cuando se concibe y cuando se edita y sino es cuando se presenta, cuando se comercializa, cuando hay recensiones, cuando se empieza a comentar y criticar, y a veces no solo por los hombres, como dije antes. Entonces, aquí el reto era ese, el reto era también decirle a las compañeras, pues ayúdenme a mirar qué falta, cómo lo hacemos. Cuando hubo problemas y hubo un problema explícito, yo tuve una larga secuela de COVID que me dejó prácticamente sin poder escribir, o sea, no podía concentrarme, fue por meses, porque este libro además es un libro de pandemia. Se concibió en pandemia, se hicieron todo el año académico durante pandemia y se editó apenas saliendo de pandemia. Yo le tuve que decir a mis compañeras, por favor, espérenme un poco, porque yo no podía terminar la introducción. Y la introducción no se podía hacer al mismo tiempo que ellas hacían el capítulo, ¿estamos de acuerdo? Y hubo apoyo y solidaridad te pasa a ti, nos pasó a varias de nosotros, o sea, a esperar. Entonces, el reto es intelectual, proponernos algunos puntos que queríamos llegar, luego consolidar la obra, estar de acuerdo todas en la obra, luego obviamente buscar los editores, que fueron a los primeros que mencioné, que el libro tuviera además presencia como la tiene en 3 de todos los países que están representados, en Chile, en Colombia y en México. Y bueno, pues la satisfacción de haber podido salir avante con esa empresa, ¿no? Y lo que venga. Un poco fue eso. Aprendí muchísimo, no solo con el trato con los editores, sino sobre todo con las compañeras, porque justamente es que había muchos tipos de ser mujer. Algunas compañeras respondían inmediatamente, otras había que pedirle muchas veces las cosas. El trato en general fue muy afable, con temperamentos muy diferentes.
la logística interna para organizar a 28 autoras fue, quien tenga esa inquietud se la puedo dar, cómo organicé las cosas. Yo soy de la religión del Excel, ¿no? Sí, yo profeso Excel, y bueno, en realidad fue una experiencia muy amable y también con los editores, con Adriana Delgado, que fue mi interlocutora primaria, Juan Camilo ni se diga, y bueno, con todas las personas, con María Victoria, con José, porque han estado haciendo una labor. Es que el libro, cuando ya salió, esa es la mitad del camino. Ahora viene toda la otra parte del camino, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir. Pero bueno, igual y tienen preguntas. Sí, quería saber si habían preguntas para Marina. Un comentario. ¿No? Bueno, no tienen que preguntar tampoco. Yo para no acaparar el tiempo, porque luego vienen. No, pero yo tengo otra pregunta. Sí. De todas maneras, ¿cuál ha sido, digamos, justamente por ser un sector en el que habitas y gravitas, cuál es tu percepción del lugar que las mujeres ocupan en el sector editorial académico? En una, digamos que en el independiente y en el infantil, eh, has mencionado que también ocupan un lugar muy grande. Sí. Pero ¿en qué posición, digamos, están las editoras académicas? Mira, de lo que está acá registrado, los trabajos que más se acercan a eso son el de Jenny Guerra y el de Laura Elisa. El de Jenny, enfocado muy en México, es un catálogo, un censo bastante representativo. El de Laura Elisa está enfocado a edición literaria, universitaria. Todavía yo creo que no tenemos información en volumen suficiente y solamente, y digamos, al menos casos comparativos entre, no sé, diría mínimo Colombia, México, Argentina y Brasil, por decir mínimo, para poder ir poniendo algunas referencias en el territorio. No tenemos, yo no tengo, desconozco, suficiente información que nos permita no cometer una velocidad en la generalización. Lo que sí puedo decir es que el nivel de libertad en el ejercicio de las decisiones editoriales es muy distinto según el género. En la edición independiente o en la infantil independiente, sobre todo, porque también hay infantil comercial, son proyectos mucho más dinámicos, quizá porque también el riesgo económico, digamos en términos generales, es un poco menor, o la inversión, la escala financiera es distinta. Sin embargo, en la edición universitaria sí hay otros elementos que juegan y que hay que verlo de manera un poco enriquecida y que yo hasta ahorita no he visto que se esté trabajando así. Voy a decir a qué me refiero. Si bien podemos tener muchas mujeres en la edición universitaria e inclusive en algunos puestos aparentemente de decisión, lo que pasa en el ámbito universitario son que hay un campo, que es el editorial, debajo de un campo de poder que es el intelectual de los académicos. Y muchas veces se da una presión, y no indirecta, de un profesor o académico tal que tiene un tipo de trato muy fuerte con esa editora o con esa correctora o con la persona encargada de medios. Eso no está documentado, pero eso ocurre. A profesionales, hombres o mujeres, que tienen una actitud de sometimiento a los equipos editoriales en general, pero en particular a los de mujeres. Y desarrollar los instrumentos que no serían instrumentos cuantitativos, ahí son
cualitativos, pero además de muy finos, para que puedan visibilizar eso, todavía no está desarrollado. Y bueno, podría dar muchos ejemplos de eso, porque yo al día de hoy tengo la suerte, digamos, de participar en muchos comités editoriales dentro y fuera de México, en editoriales universitarias. Entonces, sobre la base de un rigor académico en cómo se trabaja o en las velocidades de producción, se generan estructuras de violencia hacia los departamentos editoriales, de unas exigencias muy desmedidas. Sobre todo, muchas veces cambia el tiempo que se le da a una mujer editora a hacer algo respecto de lo que se le da a un editor hombre. Entonces eso, por ejemplo, merece una forma de abordaje que todavía no hemos desarrollado, ¿no? Como bien lo dijo Marina al principio de la charla, este libro es, y esperamos que sea, uno de las muchas más investigaciones en el campo, porque como lo evidencia lo que nos acaba de contar, se necesitan estos estudios y necesitamos poder ahondar y profundizar en las razones violentas o no violentas que en muchos casos impiden el ejercicio o el trabajo de las mujeres. El sector editorial, en realidad, pues aplica a muchos otros sectores. Marina, muchísimas gracias. Gracias a ti, Margarita, y gracias a ustedes por la paciencia. Espérate. Una última pregunta, porque sé que Marina presenta un segundo libro hoy. Sí, aquí mismo a las 6 de la tarde los invitamos a... ¿Tú que estás allá? ¿Allá? Acá, tipos. Eso. Tipos de imprenta, que nos vengan a acompañar, de la colección La Biblioteca Editorial de Universidad de los Andes, para que se enteren de más de historia del libro. Sí, por eso cuando comencé dije que era muy interesante que Marina tenía un perfil de historia del arte, pero también tenía un perfil de diseñadora gráfica, que me parece que le da una mirada como muy redonda al asunto, ¿no? Desde lo estético y lo teórico y lo histórico, que creo que la pone en un lugar muy interesante. Marina, de nuevo, muchas gracias. Gracias Marina, qué honor tener a Marina Garone, qué honor tener a Margarita Cuellar. Solamente quería anotar una cosa pequeña, y es que estamos diciendo ahora que nuestro stand de la Universidad de los Andes está hecho con material reciclado. Este es el 4º año que usamos estos muebles. Están hechos con maderas que se desechan, que son maderas que transportan tecnología en barcos, y las recogimos. Llevamos 4 años con este stand y cada vez está más bonito. Son maderas, algunas de ellas suecas, noruegas. Y quería decir que ayer Felipe Martínez anotó algo, es como, claro, usted hizo otro barco. Me parece que es una bonita analogía. El piso está hecho con plástico reciclado. Entonces, en un pacto con la sostenibilidad también, queremos decir, estamos haciendo acciones muy concretas para lograrlo. De nuevo, muchas gracias. Los esperamos a las 5:30, a las 5. A las 5. 6. ¿Es a las 6? Creo que sí. A las 6 de la tarde, para Tipos para Imprenta. Muchas gracias.